Bueno, hola a todos. Soy Jorge Gómez y bienvenidos a este canal en el que hablamos de libros y de todo lo relacionado al mundo, pues de los libros, vaya. En esta ocasión quiero hablarles de un libro que particularmente llamó mucho mi atención y de hecho fue el impulso principal por el cual decidí comenzar este canal. Y ese es No es País para Viejos. No es País para Viejos es una novela del autor estadounidense Cormac McCarthy, un autor que es particularmente extraño por el hecho de que, bueno, él es quizás un poco desconocido hasta cierto punto, dado que él mismo es bastante reacio hacia entrevistas. De hecho, hubo una ocasión en la que una de sus novelas justamente tuvo tanto impacto que, bueno, en uno de esos programas estadounidenses le hicieron una entrevista, él aceptó como cosa rara, pero pues la entrevista es como que muy cerrada. Incluso él está como que muy neutro, muy sin expresión. Y entonces, bueno, eso da a entender también un poco del carácter que él tiene. Y justamente por eso es que pues no se conoce mucho acerca de su vida personal, más allá de sus novelas y más allá de lo que él mismo ha contado. Incluso se han llegado a crear como historias acerca de lo que él hizo en su adolescencia, en su juventud. En Space para Viejos es una de sus novelas quizás más recientes. Se hizo una película de este libro que ganó de hecho premios Oscar a mejor película. Bueno, cosas aparte, la película es muy buena, la verdad. Bueno, la trama es bastante sencilla. Tenemos a Llewellyn Moss, que es un veterano de guerra, que ahora vive pues en un remolque con su esposa. Tenemos al sheriff Tom Bell, que también tiene mucho en la historia, y ahora hablaremos de eso. Tenemos a Anton Chigurh, el nombre es un poco raro, y él es también como que el antagonista. Si tuviéramos que hablar de un bueno y un malo, él vendría a ser el malo. Y tenemos a Wells. Wells es un personaje particular, por decirlo de una manera. Y bueno, Moss sabe cacería en el desierto, cerca de la frontera entre Texas y México. Y entonces en una de sus andadas pues encuentra una escena horrible. Hay carros ahí parados y se da cuenta de que pues fue una entrega de mercancía que salió mal. Y bueno, ahora todos están muertos. Y aparte de la mercancía que está ahí, también encuentra mucho dinero en una maleta. Entonces, a partir de este descubrimiento es que se va dando pues todo lo que ocurre a continuación, que es bastante curioso. Al menos desde mi perspectiva, es como si estuvieras viendo una película. El primer momento de la novela, en las primeras páginas, parecieran como que el intro de cualquier película de acción. No quisiera spoilearlos, pero es la presentación de este asesino, Anton Chigurh, y lo presenta de una manera que tú sabes que él es el malo, sabes que él es quien va a estar haciendo cosas que quizás vayan a detener a nuestro protagonista. Ya desde su presentación sabemos que él no está bien de la cabeza, sabemos que él tiene una manía muy extraña para asesinar y de hecho es lo primero que hace. Él está detenido y entonces pues él para escapar ahorca al guardia que lo está cuidando. Y la descripción es eh, muy viva. Otra de las particularidades de este autor es justamente este carácter descriptivo que posee para casi todas las acciones que ocurren. Este carácter descriptivo no es tanto a lo físico, ya remitiéndonos a los personajes, porque los personajes como tal son un tanto ambiguos, al menos en el aspecto físico. De hecho, la mayoría pues te lo tienes que imaginar tú lo completas y tú te formas a los personajes. Y eso es una cosa curiosa porque yo me imaginaba, por ejemplo, al protagonista de una manera distinta a la que la retrataron en la película, por ejemplo. Y pues eso es algo que se agradece hasta cierto punto porque tú sientes que esa historia te pertenece realmente. En el aspecto en el que más aman de este autor es en el aspecto psicológico, incluso emocional. De hecho, ese es el aspecto en el que más se enfoca para otorgarnos a personajes que realmente se creen y se sienten reales como tal. Se sienten pues sus impulsos, sus intereses, lo que ellos quieren lograr con lo que hacen, incluso sus justificaciones para lo que hacen. Y este es un punto muy importante porque a partir de ahí creo que se rescata una de las cosas que a mí me trajeron más, al menos en el punto del libro,
que es justamente este aspecto psicológico existe. Aunque el personaje principal es Llewellyn, quien encuentra el dinero, quien le da vida a la historia o quien le da como una introducción a cada capítulo es justamente el sheriff, Tom Berg. Él es quien antes de cada capítulo da una especie como de monólogo. Y este monólogo por lo general se refiere a cosas que tienen relación con lo que van a ocurrir o con lo que ya ocurrieron. Se complementan. Pero estas cosas son reflexiones suyas, son reflexiones propias. Son esas reflexiones que uno se hace cuando, no sé, está en la ducha, por ejemplo, o cuando se está solo escuchando música y se pone a reflexionar acerca de lo que ocurre en el mundo. Y justamente esta visión del mundo es lo que más llama la atención, porque él tiene una visión bastante, podemos decir, pesimista. Él es como que la voz justamente del mismo autor, de hecho, porque este autor también es bastante pesimista hasta cierto punto. Justamente una de las reflexiones que a mí más me impactaron hasta cierto punto es que él reflexiona cómo todo lo que ha ocurrido en el mundo ha desencadenado que se llegue justamente a este baño de sangre que ocurre en el libro, que de hecho se siente bastante real, sobre todo porque pues ocurre en una frontera que ya de por sí se sabe es bastante violenta y conflictiva. Y entonces él menciona que a partir de que se pierden los valores, a partir de ahí ya uno puede comenzar a preocuparse, ¿no? Y acerca de todo lo que ocurre en el mundo y de por qué surgen justamente esos actos de violencia. Creo que ese es uno de los aspectos más interesantes del libro. Uno de los aspectos más importantes de este autor, y quizás un poco también curiosos, es justamente su estilo de escritura. Su estilo es bastante distanciado de lo que uno podría estar acostumbrado a leer. Por ejemplo, cuando sus autores, quizás más famosos, por ejemplo Stephen King, se me ocurre ahora, aunque son de diferente género. La escritura es muy directa, muy rápida, muy vertiginosa incluso, pero justamente eso es lo que hace su estilo. Uno de los ejemplos que les puedo dar es que por lo general él utiliza mucho la palabra y. Por ejemplo, Juan fue al mercado y compró verdura y luego caminó y luego pagó y luego se fue. De esa manera. Y entonces da la sensación de que hay prisa para leer, de que tienes que seguir leyendo porque sí. Al menos eso me genera a mí. Contrario a otros autores que pues utilizarían comas, que es lo más lógico de hecho. Entonces, esta característica justamente es lo que hace que este autor sea también complicado de leer al principio, pero no por ello menos interesante. Otro aspecto curioso es justamente su uso de los diálogos. Uno esperaría que utilizara los diálogos comunes, los guiones de diálogo de toda la vida, y no lo hace. Entonces puede llegar a ser confuso hasta cierto punto entender quién está hablando. Pero eso ya es cuestión de comenzar a agarrarle el ritmo. Particularmente no encuentro cosas negativas en este libro. Realmente creo que es un libro muy bien escrito. Un libro que a pesar de que ya puede considerarse viejo, ya tiene bastantes años encima, se siente muy fresco, muy actual. Y bueno, yo a este libro le doy un 9 de 10. Recuerden que esa es una opinión bastante personal. A mí particularmente me gustó el libro y no creo que haya aspectos como tan negativos. Quizás sí pueda llegar a ser un poco vertiginoso, de hecho yo tomé descansos en ciertos puntos para dar un respiro y continuar. Pero fuera de eso me parece un libro obligado, que se siente muy fresco. Y nada, ¿lo has leído? ¿Te gustaría leerlo? Déjame en los comentarios y hazme saber tus opiniones. Y nos vemos hasta la próxima.